Cris Careño es un experto publicista, nacido en Chile. Él es mentor y consejero de importantes aceleradoras y nos va a compartir cómo despertar nuestra creatividad. Démosle la bienvenida a Cris Careño y ojalá que todos aprovechemos esta plática. Gracias, Cris, bienvenido. Gracias, Vane. Sí, el tema de la creatividad cuando me invitó Vane se me hizo un poco complicado porque hablar de creatividad es bastante complejo, ¿no? Puede ser tan fácil o tan complejo como que uno quiera, ¿no? Incluso a mí me dicen muchas veces, ¿no? Me siguen diciendo, Cris, deja de pensar, o cuándo te apagas, o cómo se te ocurren tantas tonteras, ¿no? Bueno, es un proceso eterno de no descansar nunca. Entonces somos los creativos, que nos dicen, somos personas que realmente no paramos, el cerebro no nos para de pensar, aunque sean tonteras, pero sí nos sucede, ¿no? Pero, como les digo, tan fácil y tan complejo a la vez es hablar de creatividad, como decir que la creatividad es realmente buscarle una nueva solución a algo, ¿no? Y que sea diferente. O la otra explicación compleja es unir todo el conocimiento que uno adquiere durante la vida para dar una solución poco convencional, ¿no? Entonces hay dos puntos de vista muy trascendentales, sencillos o complejos, ¿no? Pero a veces sucede de que cuando te invitan a una plática de creatividad, espera mucha motivación y salir inspirado, pero la verdad es que la inspiración solo viene de adentro. Cuando quieres realmente ser creativo, no es algo que te aparezca de la nada, ¿no? A veces nos sucede a los que estamos en el área de la creatividad que definitivamente no se nos ocurre nada, ¿eh? O sea, pasa por periodos de sequía mental y realmente sale muy difícil hacer cosas. Y eso a veces es complicado porque la gente siempre está esperando genialidades de uno cuando a veces pues no te salen, ¿no? Entonces, creo que hay un área muy interesante de la creatividad cuando ya las cosas están hechas y cuando las soluciones ya están resueltas, ¿no? Y cuando uno dice, oye, qué padre lo que se le ocurrió o cómo lo resolvieron. Pero hay un mundo detrás de la creatividad que es un poco más oscuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede para cuando tú realmente logras tener una solución o alguna idea realmente interesante y que aparece? Entonces la gente solamente ve el desarrollo o el desenlace de algo, pero la verdad es que no sabe qué hubo detrás, ¿no? Es muy común ahora ver gente como Elon Musk, ¿no? De Tesla, de que no sé si alguien ha visto un documental de él, que es una persona totalmente atemorizada, atormentada y tiene pesadilla, incluso hasta ha estado a punto de que le dé paro cardíaco, porque realmente el mundo detrás de lo que él ha resultado desarrollar, pues ha sido una serie de fracasos, una serie de aciertos, una serie de pérdidas, sobre todo en el aspecto emocional, que él no ha podido controlar. Entonces, si bien uno ve el lado positivo de la creatividad y la genialidad de Elon Musk, pues perdemos de lado lo que realmente ha sucedido detrás, ¿no? Y eso es importante darse cuenta, porque los que nos dedicamos al tema creativo, no que me compares con Elon Musk, estoy en otro lado de la creatividad, en el tema de la creatividad publicitaria, pues es complicado, es complejo, es noches sin dormir, noches preocupado realmente de que tú te quieres esforzar por hacer la mejor solución a lo que te piden, y eso definitivamente no es fácil. Entonces hay un área de la creatividad que creo que es la que la mayoría de la gente lo explora. Y a veces la gente me dice, o me decía Heidi ahora, me dice, a los que se dedican a la creatividad está padre, pero los que no, no. Y la verdad es que dedicarse a la creatividad lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa es que uno se enfoca en eso y trabaja en ello. Hay ciertos estudios que dicen que mientras más educación formal tenga el ser humano, menos posibilidades le damos a la creatividad como ser humano. ¿Por qué? Porque obviamente la educación está hecha para formalizar un proceso. Y la creatividad, si bien puede desarrollar un proceso, y cada uno lo puede hacer de manera independiente, pues obviamente tienes que tener libertad para realmente pensar en cosas que los demás no. Entonces el proceso creativo se va desgastando o va pereciendo a medida que uno crece, ¿no? Entonces es muy común ver que la gente creativa critica todo o realmente se dedica a cuestionarlo todo, ¿no? Porque de ahí sale información. Entonces, siempre he considerado que el ser creativo va en directa proporcionalidad de lo que realmente tú quieres sacrificar en tu vida cotidiana o lo que realmente tú has aprendido. ¿Qué es lo que vas a sacrificar para ser creativo? No se puede ser creativo si realmente pensamos como los demás. Hay un dicho de Einstein que dice, me llaman loco y más loco es
hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Y es lo que nos sucede muchísimas veces. Queremos que las cosas cambien, pero haciendo lo mismo. Y eso no va a suceder nunca. Entonces hay otro dicho también que dice que la genialidad ojalá te pille trabajando. ¿Por qué? Porque esto es trabajo constante, pensar. Como les digo que me dicen siempre que ¿de dónde saco tanta tontera? Pues de ahí salen a veces buenas ideas, ¿no? Entonces ese es un proceso complicado, no tan sencillo, pero si realmente queremos aplicar creatividad en nuestra vida, o sobre todo en los emprendimientos de desarrollo, pues hay que tratar de darle un giro más a todas las cosas. O sea, está padre ser o pertenecer a un grupo, pero no es tan interesante tampoco pensar como todo el grupo, porque vamos a tener exactamente las mismas soluciones que todos los demás. Y la creatividad se trata de buscarle, como la innovación, una solución diferente a las cosas, ¿no? Entonces, siguiendo por el lado del tema del sacrificio, hay muchas cosas que también tenemos que darnos cuenta de que nos alimentamos. Al final la creatividad se alimenta de información externa, pero la procesamos internamente. Y al igual que la motivación para ser creativo. Entonces, es algo importante saber qué es lo que sacrificamos en el momento en el cual nosotros queremos abordar problemas de manera diferente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues cuestionando más, no creyéndonos todo lo que nos dicen. Los medios de comunicación son grandes aliados, obviamente, para la información, pero siempre tendemos a creer lo que todos dicen. Pero eso, la verdad es que no tiene por qué ser así. A lo mejor sí es, pero siempre tenemos que poner en duda las cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos muchísimo más, ¿no?, a las cosas, o buscamos más áreas de información o nuevos medios para saber de temas, eso obviamente a nosotros nos ayuda a ver la vida con otra óptica. No podemos creernos todo lo que sucede, o si no vamos a seguir viviendo dentro de la corriente tradicional, en la cual las soluciones son totalmente las típicas, ¿no? Incluso hay alguna anécdota de gente que criticaba tanto las buenas ideas que eran las primeras personas que terminaban comprando los productos de la gente que cuestionaba todo. ¿Y por qué? Porque la zona de comodidad, no de confort, ¿no? Porque hay incluso una paradoja de que las zonas o los momentos más creativos del ser humano pueden ser en el baño o caminando, que son dos momentos de totalmente confort, ¿no?, y de tranquilidad. Pero no significa que tú estés tranquilo y cómodo, sino que la zona te ayuda para que te vuelvas incómodo, ¿no? Pero incómodo a nivel mental, ¿no? No creo que alguien esté incómodo en el baño, porque si no, obviamente está en una de las dos acciones, o incómodo estomacalmente, o realmente incómodo pensando en cosas nuevas, ¿no? Entonces, como les digo, la creatividad es incomodarse, incomodar a los demás incluso. A veces hay mucha crítica o hay mucha incomodidad dentro de tu grupo, porque realmente tienes que cuestionar todo, ¿no? Entonces, creo que la creatividad va por ahí, es cómo poder abordar las cosas de una manera diferente, pero hay ciertos, no procesos, pero ciertos, digamos, elementos los cuales te pueden ayudar. Todos podemos ser creativos, nada más que hay que tratar de desaprender lo que hemos logrado aprender y darle una nueva forma o nuevas búsquedas de cosas a la solución de nuevos problemas, ¿no? Entonces, dejando algunos consejos en el tema de la creatividad, y yo creo que para fomentar la creatividad, porque te fuerzan a veces, ¿no?, a ser emprendedor, a ser innovador, y no hayas por dónde, y hasta que alguien lo descubre y dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí?, ¿no? Porque a lo mejor no pensaste lo suficiente o no te informaste lo suficiente. Entonces yo creo que uno de los grandes puntapiés iniciales para que la gente retome el camino de la creatividad es, uno, leer mucho, de todo, no libros de Tolstoy o de Shakespeare, de todo, ¿no? Mucho informarse de temas sociales, también es importante ver lo que pasa, de ahí sale mucha información para los temas creativos, o sea, estar totalmente actualizado de todo, ¿eh? Yo tengo una técnica, bueno, las técnicas, no sé, pero yo hablo de mucho con mucha gente, escucho de mucha gente y también leo y veo cosas de muchos estilos de gusto. Entonces sé de Fórmula 1, de carritos de supermercado, de palos de béisbol, palos de golf, ropa, de todo, porque siempre hay alguien que te puede alimentar muchísimo más de eso y es una manera de conectar con las personas. Entonces, primer consejo, leer de todo, no hay un límite para eso. Lo otro, escuchar a muchas personas. Eso sí es importante porque toda la gente, aunque uno no esté de acuerdo, sí te dan puntos de vista en los cuales tú puedes rebatir. Entonces, obviamente, eso te puede dar una muy buena idea. Lo otro también es conversar con todo tipo de gente. Eso yo se lo aprendí a mi papá porque mi papá es un gran viajero y mi papá nunca va a los centros comerciales en los países. Siempre se va a los mercados, siempre anda en la calle, siempre habla con la gente que realmente vive en los países para tener como esas opciones de conocer qué es lo que pasa.
la primera vez que vino mi papá a México, quiso comer lo más picante posible. Y mi suegro decía, Antonio, te vas a enfermar. Dice, me voy a enfermar a la mexicana, pero quiero comer como mexicano, no quiero un Taco Bell, ¿no? O sea, quiero comer torta ahogada con lo más picante. Le fue como en feria, pero bueno, siguió viniendo casi 2 años, ¿no? 2 años esa venida. Entonces eso es importante, rodearte de mucha gente que no tenga nada que ver contigo y darte, digamos, caminatas por el centro, por el norte, por donde fuera, y ver cómo la gente vive, porque eso también te ayuda muchísimo a ver la perspectiva de la vida, de la gente que es totalmente diferente, ¿no? Y lo otro, pues es principalmente cuestionarse todo. Yo creo que no hay que ser más bien inquieto y que realmente las cosas no te las traigas a la primera, porque esa es la manera en la cual tú revolucionas tu mente y puedes definitivamente darle una nueva óptica a todas las cosas, ¿no? Entonces, pues, muy rápido, eso creo que es algo suficiente. Creo que se podría hablar muchísimo de la creatividad, pero por ahí va el tema, ¿no? ¿Listo? Ya. Muy bien. Gracias. Oye, Cris, dinos en dónde te pueden seguir. Te entrego tu reconocimiento primero por tu participación en Salalam. Dinos en dónde te pueden seguir, acercarte a ti, tu agencia. Fíjate que al contrario, no tengo redes casi, no las sigo, es algo creativo, ¿eh? Si no tener redes es algo creativo, ¿no? Pero sí tengo mi Instagram, que ya me cansé de poner cosas, porque ya he puesto muchas cosas y ya la gente no hace más de lo mismo, ¿no? Soy un escalador, hago trail, pero ya subí las suficientes fotos como para que la gente supiera, Cris es escalador. Pero mi Instagram es el-relacionista, porque me gusta relacionarme mucho con gente. Y el website de la agencia es amicparlante.com. Ustedes lo pueden poner en las redes. Con eso, ya. Bueno, gracias, Cris.